vamos a entrar en materia y vamos a hacer, la estructura que voy a seguir es bastante sencilla. Solo vamos a ver los versículos explícitos en el Nuevo Testamento que hablan de cómo debe ser nuestra relación con la esposa y así no nos perdemos en este mar tan grande, ¿verdad? Si nos vamos a todos los principios espirituales que hay, no terminaríamos, tendríamos que dedicarnos solo a este tema, y tenemos muchos otros temas excelentes. Así es que, ¿qué dice la Biblia acerca de la relación entre el esposo y la esposa? Ahora, sí les voy a dar uno que otro principios porque son muy importantes. Déjenme ver. Ahí está. En Génesis capítulo 2, verso 18, sabemos que Dios hizo al hombre primero, antes que a la mujer. Este es un misterio. La esencia de lo que llegó a ser la mujer cuando Dios la manifestó, la formó, estaba dentro del hombre. Entonces Dios, se recuerdan, tomó una costilla del hombre. Ahora, si cuentan su número de costillas, ustedes no tienen una costilla menos que las mujeres, porque no estaba hablando del hombre físico de donde Dios tomó para hacer a la mujer. Está hablando del hombre espiritual. En hebreo se llama Ish, el hombre Ish. Así es que la mujer es tan espiritual como el hombre. Pero el hombre es lo que es por naturaleza. Y una vez leí que a lo largo de los siglos ha habido un debate entre los rabinos judíos tratando de descifrar si la mujer es un ser humano o es un animal. Porque según ellos, Dios sopló aliento de vida solo sobre el hombre, no sobre la mujer. Ya cuando la mujer fue manifestada, el aliento de vida ya estaba allí. Pero desde entonces, y vamos a examinar algunas de esas cosas, desde que el pecado entró al hombre, pasaron cosas y el hombre perdió un poquito la perspectiva en cuanto a cómo debe tratar a su esposa. Y de hecho, parte del efecto del pecado, cuando el hombre pecó y Dios le dijo al hombre: con el sudor de tu frente vas a trabajar. A la mujer le dijo: el hombre se enseñoreará de ti. ¿Sí? Eso fue el resultado del pecado. Eso está en el libro del Génesis. Le dijo: con dolor darás a luz tus hijos. Y dijo: el hombre se va a enseñorear de ti. Entonces, el que hoy en día los caballeros se enseñoreen de sus esposas, eso es su viejo hombre, su viejo corazón y su mente carnal en operación, porque eso es producto del pecado. Entonces queremos poner todo eso en orden, ¿verdad? Porque a veces nos movemos más por nuestra cultura popular que por lo que la Biblia dice y por la palabra de Dios que deberíamos tener guardada en el corazón y poner por obra. ¿De acuerdo? Por cierto, los hombres no son cabeza de las mujeres. El hombre ha sido llamado a ser cabeza de su esposa. Punto. Hay congregaciones en donde no permiten que las mujeres prediquen cuando hay hombres presentes, y el argumento es que el hombre es cabeza de la mujer. No, los hombres no son cabeza de las mujeres. Los hombres no son superiores a las mujeres. De hecho, cuando apareció Jesucristo le volvió a dar su dignidad a la mujer y la volvió a poner en el lugar correcto. Y cuando ambos son cristianos, el hombre y la mujer, ambos son tan hijos de Dios y tan herederos del reino de los cielos, tanto el uno como el otro. Amén. Y el plan de Dios es que ambos seamos un equipo ganador. Por eso dice, lo vamos a ver por acá: lo que Dios juntó, no lo separa el hombre jamás. La palabra juntar en griego significa uncir bajo el mismo yugo. Si estamos uncidos bajo el mismo yugo, tenemos una misma meta, un mismo propósito, una misma tarea que sacar, una misma carga que jalar y a un mismo amo dirigiéndonos a los dos. Y no camina uno adelante del otro, camina uno a la par del otro. Amén. Esa es la definición del matrimonio, y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a sacar a luz, cuando Él vino. Así es que Dios hizo al hombre primero, pero desde el principio era obvio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Además, Dios quería que el hombre fructificara, se multiplicara. Entonces, por supuesto, necesitaba a su mujer. Dios hizo a la mujer, y entonces tenemos a los dos primeros seres humanos en la tierra. El primer nivel de relación que Dios estableció entre dos seres humanos es
el matrimonio, la relación matrimonial entre el hombre y la mujer. Eso les dice cuán importante es la esposa, y eso les debería dejar saber que la persona más importante después del Señor Jesucristo, aquí en la tierra, aquí en el tiempo, la persona más importante que Dios nos da a lo largo de la vida es nuestra esposa. Al final de cuentas, gracias a Dios por nuestros padres. Si no hubiéramos tenido padres, no existiríamos. Gracias a Dios por nuestros hijos. Sin hijos, pues no seguiría el linaje vivo, ¿verdad? Pero un día los hijos se van y adivinen quién queda. La esposa. El día que nos casamos, estamos uniéndonos desde allí y hasta que la muerte nos separe con la persona que va a ser nuestra compañera para el resto de nuestra vida. Yo, por ejemplo, a estas alturas ya llevo más años casado con mi esposa que soltero viviendo con mis papás. Entonces, eso les dice cuán importante es el matrimonio, cuán importante es la esposa. Un día Dios quería incrementar la estatura espiritual de Job y quería librarlo de cosas que había en el fondo de su voluntad que Job mismo no veía. Por eso David dice por allí: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Bueno, Dios le hizo el favor, ¿verdad?, de empezar a trabajar con las cosas que le eran ocultas. Entonces vino, y a través de Satanás, Dios detrás, Dios gobernando, le fue quitada su hacienda, le fueron quitados sus siervos, le fueron quitados sus ganados y le fueron quitados sus hijos. Adivinen quién no le fue quitada. La esposa. No era tan espiritual como Job, a lo mejor, porque le dijo: ay, ¿por qué no mejor maldices a Dios y te mueres? Fin de los problemas. Bueno, de plano Dios la compuso al final también, porque ahí seguía su esposa y después volvieron a tener 7 hijos y 3 hijas y colorín colorado. Pero la esposa es la persona más importante que Dios nos ha dado o que Dios nos da, ¿verdad? Hay personas cuya voluntad de parte de Dios es quedarse solos, pues maravilloso, ¿verdad? Son la excepción. Pero por regla general, la esposa es la persona más importante que Dios nos va a dar a lo largo de la vida. Entonces tenemos que tratarla como la persona más importante y cuidarla como la cosa más importante que Dios nos va a dar. Y para los chicos solteros, empieza con hacer la elección correcta. Amén. Y no dejarse mover nada más por lo que ven nuestros ojos, por la popularidad de la chica, por lo bonito de la chica, por el carácter de la chica. Bueno, el carácter ya tiene bastante que ver. Pero realmente el factor más importante es la espiritualidad, la verdadera espiritualidad de la persona. ¿Sí? Y espiritualidad no es que va a la iglesia una vez a la semana. Espiritualidad es lo que se refleja en la manera de conducirse, en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de razonar, en la manera de darse, etcétera. Amén. Muy bien, a ver qué más les puse. Sí, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es Dios el que une al hombre y a la mujer en matrimonio, ¿cierto? Estamos delante de hombres como testigos, estamos haciendo una ceremonia, pero de cualquier manera es Dios el que viene y sella, ¿verdad?, esta unión entre un hombre y una mujer. Entonces no le toca al hombre estar decidiendo si siguen juntos, si no siguen juntos. Y un día vinieron los fariseos y le preguntaron a Jesús: oye, Moisés le permitió a los hombres darle carta de divorcio a sus mujeres. Entonces, ¿ya saben qué respondió Jesús? Les dijo: ahí tienen un gran ejemplo de la dureza que hay en el corazón de los hombres. En otras palabras, ahí tienen un ejemplo clásico de la voluntad permisiva, pero no de la voluntad directiva de Dios. Amén. Y imagínense ustedes, vienen 2 personitas, se casan y ella a lo mejor tenía un buen trabajo, a lo mejor es profesional, fue a la universidad, etcétera, etcétera. Y el hombre, y está bien, y con justa razón le dice: yo ya no quiero que trabajes, yo me voy a ocupar de ti, yo me voy a ocupar de cuidarte. Entonces, bueno, ella deja a su padre, a su madre, su trabajo, sus estudios y todo por dedicarse al marido. Y un día al marido le agarra la chiripiolca.
por no ser espiritual, no importa cuántas veces venga a la iglesia durante la semana. Y decide irse con la secretaria que es 25 años menor que la esposa. Y a esas alturas ya nadie le da trabajo a la esposa por la edad, ya perdió la práctica, ya el conocimiento que tenía está obsoleto. ¿Y ahora qué hace? ¿Creen que Dios no va a juzgar fuertísimamente a ese esposo? ¿Sí? Entremos en razón. Estoy hablando con cristianos, no tienen idea, por eso les dije, este podría ser todo el tema de todo el día. No tienen idea de las cosas con las que lidiamos con gente que se supone que es espiritual. Pero muchas veces prevalece nuestro orgullo, nuestra insensatez, nuestro egoísmo por encima de lo que se supone que somos y debiéramos hacer. Pero pues para eso es este seminario, estamos tratando de enderezar lo que se puede enderezar, ¿verdad? Amén. Pero la esposa no es un ciudadano de segunda mano, no es un objeto que nosotros podamos usar y desechar a nuestro antojo, y no es una persona con la que podemos hacer lo que sea y tratarla como lo que sea, sintiéndonos nosotros superiores a ella. Eso es la mente carnal, esa es la dureza del corazón a la que se refiere Jesús, haciendo alusión al que Moisés permitió dar carta de divorcio, permitió a los hombres darle carta de divorcio a las mujeres. Amén. Serio, ¿verdad? Hoy sí, no hemos ni empezado y ya nos pusimos serios. Ahora miren cuán importante es la unión entre el esposo y la esposa. En el libro de Deuteronomio dice, 1 hace huir a 1000, 2 hacen huir a 10,000. Y cuando el esposo y la esposa ambos son espirituales, oran, pelean juntos las batallas, bueno, están uncidos bajo el mismo yugo, jalan juntos la carreta, sirven a un mismo Señor. Las oraciones de un matrimonio que ora son poderosas, más de lo que uno se imagina. Amén. Y cuando el matrimonio permanece unido, los hijos crecen sanos, estables, seguros. Y una vez leí un documento, creo que era del doctor Dobson, o a lo mejor no, pero decía, miren, no tienen que ser genios, no tienen que ser perfectos, solo con el hecho de que estén ahí los dos, ya eso le va a dar a los hijos seguridad y estabilidad para crecer y convertirse en personas prósperas y seguras para hacer ellos su propia vida. Amén. Entonces ven qué importante este primer nivel de relación, la relación entre el esposo y la esposa. Cuando falla la relación entre el esposo y la esposa, el nivel de devastación que eso trae a los hijos, muchos esposos, estoy hablando con hombres, después mi esposa se puede ocupar de las esposas. Pero el nivel de devastación que trae un divorcio o cuando hay pleitos en casa, nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos enceguece y solo nos vamos detrás de es que yo tengo derecho a ser feliz, haciendo pedazos para siempre a la siguiente generación, ¿sí? Y probablemente lanzándolos en el abismo. Tengo un libro muy interesante escrito por una psicóloga cristiana. El libro se llama No te divorcies. Y por supuesto hay razones que no vamos a discutir porque ese no es el tema. Las hay, muy pocas, ¿sí? Justificables para una separación. Pero dice, mire, el divorcio es lo mismo a que aquí está toda la familia en el mar nadando y de repente viene una corriente y la corriente se empieza a llevar a los hijos, ¿verdad? Dice, ¿usted qué va a hacer si ve que la corriente se empieza a llevar a sus hijos? Pues si usted es una persona emocionalmente estable, lo primero que va a hacer es arriesgarse usted por ver si le salva la vida a los hijos, y se va a meter al mar y va a buscar rescatarlos, va a buscar salvarlos, va a hacer lo que sea por salvarlos. Entonces decía esta psicóloga, el estar dispuestos a seguir adelante con su matrimonio es lo mismo, es pensar en los hijos primero y es estar dispuestos a salvar a los hijos a pesar de que haya alguna razón por la que uno pues se sienta inquieto en su relación matrimonial. Pero dice, los hijos son muy importantes, haga lo que sea, haga lo que tenga que hacer, pero no considere el divorcio como una opción.
Una vez me llamó alguien mire, estoy pensando divorciarme porque aquí y allá y todo, y se me salió el león. Ahora uno sabe a quién decirle qué, ¿verdad? Según la conversación y el contexto y todo. Y le dije, el divorcio no es una opción para un cristiano. Si de veras es cristiano. Amén. Porque la devastación que produce no tiene medida, ¿sí? Y aún para el hombre, hacen su vida, hacen lo que quieren, hacen lo que sea, y ya cuando son viejitos y la amante no los quiere, entonces van y le tocan la puerta a la esposa. ¿Me recibes de regreso? Les puedo contar historias y casos. ¿Me recibes de regreso? La expresión muy guatemalteca es ¿a cuenta de qué? Y sin embargo yo he conocido mujeres lo suficientemente piadosas y espirituales para recibirlos de regreso. Impresionante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué más. Un ejemplo de un matrimonio feliz. Aquí les traje unas fotos. Miren, la esposa es su compañera de vida. Sean felices, disfruten la vida, hagan cosas alegres, hagan cosas chistosas. Amén. Vivan felices. ¿Quiénes creen que son esos dos? Hagan cosas divertidas. Muy bien. Ahora, Efesios capítulo 5, verso 22. Y lo voy a leer de corrido, después vamos a hacerlo así, puntualizando algunas cositas. Efesios 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie amó jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay dos cosas que le pide Dios a la mujer hacer, tanto en esta cita como en otras, que también les tengo por acá. A la esposa le pide sujetarse al esposo, respetar al esposo. Ahora, la relación esposo-esposa es un reflejo de cómo es la relación entre Cristo y nosotros. Entonces ya eso nos ubica. Nosotros nos sujetamos a Cristo. ¿Por qué? No es Cristo el que nos sujeta a sí mismo. Ahora te sujetas, ahora te aguantas. No, es uno el que se sujeta a Cristo. ¿Por qué? Y lo hacemos con todas las ganas, con toda la voluntad y con todo el amor y con toda la gratitud. ¿Por qué lo hacemos? Pues la respuesta es porque Él es quien es. ¿Quién no se va a sujetar a Cristo? Sabiduría, solo Él la tiene. Amor perfecto, Él es el que lo tiene. Misericordia, la capacidad para comprender nuestras debilidades y decir, ok, a ver, ven, a ver, te perdono, te limpio y te voy a instruir.
la paciencia. Él dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Cómo no nos vamos a sujetar a Cristo? Entonces Dios a la esposa le pide sujetarse. Ahí están las citas si las quieren apuntar. A la esposa le pide sujetarse, pero no es al esposo al que le dice, tenés que mantener sujeta a tu esposa. Y nuestra idea de sujeta es esclavizada en una relación de servilismo o relegada a un segundo plano o hecha un objeto del cual nos podemos servir. De ninguna manera. Es la esposa la que se va a sujetar al esposo porque puede ver a Cristo en su esposo. A la esposa le pide respetar al esposo. Solo aquí en Efesios vemos sujetarse, respetar, y están las otras citas en Pedro, la vamos a ver en un momento, y en Colosenses. Pero a la esposa le pide sujetarse y respetar. Ahora, esta es un seminario para los esposos y para los futuros esposos, no para las esposas. Pero solo quería mencionarles esto. Pero es porque ven en el esposo algo. Entonces, examinemos este principio. El principio de la soberanía de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 3. Este principio es vital, es el que hace que las cosas funcionen. Por eso es muy diferente hablar con hombres que no son cristianos que hablar con hombres que sí son cristianos. Cuando Cristo está en nuestra vida, se supone que las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Amén. Y uno no es cristiano en la iglesia. No, a la iglesia va uno a echarle combustible al tanque. ¿Saben dónde es cristiano uno? Allá afuera. Y el primer terreno para practicar y reflejar las virtudes cristianas, adivinen cuál es. La casa. Uno es cristiano en su casa, uno es cristiano en el trabajo, uno es cristiano en la calle, uno no es cristiano en la iglesia. El diablo a veces viene a los servicios también y no hay modo que se convierta. Primera de Corintios 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Si examinan en griego, cuando aparece la palabra mujer en estos contextos, está hablando de la esposa. ¿Ok? Nuevamente, el hombre no es cabeza de las mujeres en términos generales. El hombre es cabeza de su esposa. Punto. ¿Sí? Bueno, y de las hijas cuando las hijas son solteras y están en casa. Pero aquí tenemos Dios. Es cabeza de Cristo. Ahora miren cómo voy a poner esto. Cristo es cabeza del esposo. Y el esposo es cabeza de su esposa. Ahora, si la esposa es cristiana, ¿tiene a Cristo por cabeza? Por supuesto que sí. Entonces Cristo también es cabeza de la esposa. Entonces eso pone al esposo y a la esposa a la par, siendo el esposo cabeza. O si es un barco, pues no puede tener dos capitanes, tiene que tener uno. Y al final de cuentas es uno el que le va a dar cuentas a Dios por las decisiones que se hicieron, buenas o malas, en la casa. Y esto es al esposo, porque ese es el papel del esposo. Amén. Ahora, ¿qué pasa si el esposo no tiene a Cristo por cabeza? Si Cristo no es su Señor, amo y dueño y su soberano. ¿Qué es tener a Cristo por cabeza? Es buscar hacer su voluntad. Es buscar poner por obra su palabra, practicar los principios que vamos aprendiendo, practicarlos en la vida diaria. ¿Qué es tener a Cristo por cabeza? Es doblar las rodillas antes de hacer una sola decisión. ¿Sí? Que es tener a Cristo por cabeza, no buscar mi propio bienestar a costillas del bienestar del resto de mi familia, es buscar el bienestar de todos, buscar el bienestar de los demás primero, buscar el bienestar de nuestra esposa y de nuestros hijos primero. Eso es tener a Cristo por cabeza, porque entonces Cristo está siendo reflejado en nosotros, en nuestras acciones, nuestra conducta, nuestras elecciones.
¿Qué pasa si Cristo no es cabeza del esposo? Porque el esposo decide no querer ser cristiano o es cristiano únicamente nominal. Aquí Cristo ya no es cabeza del esposo. Entonces el esposo va a tratar de ser cabeza de su esposa. Cuando Cristo es cabeza del esposo, la soberanía del Padre está sobre la de Cristo, la soberanía de Cristo está sobre nosotros. La manera como vamos a gobernar en casa va a ser la manera de Dios, y el resultado va a ser felicidad, paz, verdadera prosperidad, gozo, reposo, sabiduría. Amén. Pero cuando el esposo decide no tener a Cristo por cabeza, el esposo lo que va a hacer, su tendencia natural es esta: poner a la esposa debajo y empezar a señorear sobre ella. Si quieren les doy esa cita en Génesis, porque sí necesitamos tenerla. En Génesis capítulo 3, cuando ya el hombre pecó, miren esto, no lo pierdan de vista nunca. Dice Génesis 3:16. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Está hablando de las consecuencias del pecado. Ambos se salieron de debajo de la soberanía de Dios, y ahora el resultado es que la mujer pasó a ser un ciudadano de segunda clase, y el hombre pasó a servirse de su esposa y la trata como trapo. ¿Sí? Especialmente en ciertas culturas, ¿verdad? Ustedes saben que hay culturas en Medio Oriente en donde los esposos, bueno, no voy a hacer más comentarios de los necesarios, pero hasta hieren físicamente a sus esposas cuando tienen algún tipo de sospecha de celos o algo así. Y celos porque decidió bajarse medio milímetro el velo del rostro, ¿verdad? Una cosa espantosa. Y entonces se creen muy santos, muy justos, muy piadosos y muy religiosos, cuando todo el tiempo es el viejo hombre y la mente carnal lo que está gobernando sobre esas acciones. Y lamentablemente hay iglesias cristianas en donde los hombres tratan mal a sus esposas también, porque tienen tergiversados estos principios y siguen dejándose gobernar por su mente carnal y por su viejo hombre y por su vieja naturaleza. Amén. Sí las hay, aunque no sepan que existen, créanme, existen. Amén. Entonces, los problemas empiezan cuando el esposo se sale de debajo de la soberanía de Cristo. Entonces es con su soberanía carnal que va a tratar de gobernar en casa. Así es que con la esposa no va a funcionar, porque ella lo va a resentir. Con los hijos no va a funcionar. Ellos van a reaccionar. Una de las cosas que Dios le pide a los hijos, lo vamos a ver después, o a los padres, es no exasperar a sus hijos. Y todo es porque el esposo se sale de debajo de la soberanía de Cristo. Si hay problemas en casa, si las cosas no han funcionado, lo primero que va a empezar a enderezar ese barco es esto. Lo primero que va a enderezar el barco es que el esposo se ponga bajo la soberanía de Cristo. No empiece a pensar que, no, si mi esposa cambia, si mis hijos cambian, entonces, no, la cabeza del hogar es el hombre. El hombre es el que tiene que dar el primer paso y empezar a humillarse y a confesar y a llorar e ir al Señor y decirle: Señor, perdóname, yo soy responsable de que esta cosa no está funcionando. Perdóname, y empezar a clamar, a suplicar, pedir ayuda, pedir consejo. Y cuando el hombre se pone bajo la soberanía de Cristo, desde el primer minuto en el que el hombre se humilla y clama, ya está bajo la soberanía de Cristo. Inmediatamente va a descubrir que la esposa va a estar en su lugar. E inmediatamente va a descubrir que los hijos van a estar en su lugar. Amén. Pero caen en un círculo vicioso tremendo cuando dicen: no, la otra persona tiene que cambiar. Si cambia mi esposa, si cambian mis hijos, no. Es responsabilidad del hombre. ¿Ven cómo Dios transmite o traslada su soberanía al hogar por medio del esposo, por medio del padre? No hay para dónde. Todo el hogar depende, al final de cuentas, del padre y de la relación que éste tenga con Dios.
Una vez le pedí al hermano Ignacio, le dije, quiero que me hagas una encuesta. Ya saben los muchachos con los que trabaja, ¿verdad? Allá en la prisión. Le dije, quiero saber cuántos de ellos tienen padre. Bueno, regresó con la noticia. Creo que encuestó como a 100 muchachos. ¿Saben cuántos de ellos tenían papá? Pues presente, en casa o conocido. 0. Y después le dije, ok, ahora quiero que me hagas otra encuesta. Entonces fue la semana siguiente. Quiero que les preguntes cuántos de ellos son evangélicos. El 80%. Eso les dice que nada, ni siquiera la iglesia, puede sustituir el papel del padre en casa o del esposo en casa. No hay para dónde. Por eso Dios puso al hombre donde lo puso. Y por eso la relación entre el hombre y su esposa es tan vital, tan importante. Está claro el concepto de soberanía. Es tan importante esto que pueden ver un ejemplo en Números capítulo 30. Aquí habla del padre y sus hijas y habla del esposo y su esposa. Si quieren en casa pueden leer todo el capítulo. Pero está explicando y dice, cuando una muchacha soltera hace un voto a Dios, especialmente un voto de consagración, y su padre la oyó haciendo el voto, si su padre no dice nada, la chica es responsable delante de Dios de ir y cumplir su voto. Ahora dice, si su padre la oyó haciendo el voto y se opone, entonces la chica queda libre del voto que hizo para con Dios. Lo mismo la esposa. Con la esposa está en el verso 6. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Porque tanto la hija soltera como la esposa están bajo la soberanía del hombre, ¿sí? Verso 15. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. ¿Ven qué importante es el papel del esposo? Raita, padre en la casa. Si el hombre de la casa se opone a que sus hijas o a que su esposa hagan votos y los cumplan, la responsabilidad es del hombre y él le va a tener que rendir cuentas a Dios. Por el hogar, el hombre es el que le va a tener que rendir cuentas a Dios, no la esposa, porque ese es el trabajo del hombre. ¿Se acuerdan que cuando sea la segunda venida de Cristo, Él nos va a poner en el valle de la decisión o el valle de Josafat, dice? Y vamos a rendirle cuentas al Señor, no como individuos, sino como grupo. Van a comparecer naciones enteras delante del Señor. Si extrapolamos ese principio, quiere decir que también vamos a comparecer como familias. ¿A quién le va a pedir Dios cuentas? No va a ser a los hijos ni a la esposa. Amén. Así es que casarse es de valientes. Pero es la cosa más maravillosa que nos puede pasar cuando lo hacemos en Cristo. Muy bien, entonces, miren las responsabilidades del esposo. Se los voy a agrandar acá para que lo vean. Ya vimos varias en Efesios 5:25. No sé si notaron esto cuando leímos de corrido Efesios. En el 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, los maridos tienen que amar a sus esposas hasta la muerte. Si alguien tiene que morir a uno mismo, morir a algo, negarse a algo, sacrificar algo por el bienestar del resto de los miembros del hogar, tiene que ser el hombre.
no la mujer ni los hijos. Las mujeres saben sacrificar con más facilidad, es algo que Dios puso en su naturaleza, porque ellas tienen un papel vital en la crianza de los hijos. Pero si se trata de morir, es el hombre el que tiene que morir. Una vez nos tocó un caso en donde pues la economía del hogar no era muy buena y no había pues para estar comprando muchas cosas, y la esposa necesitaba sartenes. Bueno, un día él apareció con un sintetizador nuevo y con un par de zapatos nuevos. Pero si sabías que yo necesitaba sartenes. Ay, sí, pero estaban re bonitos los zapatos. Y además necesito el cinte para estar practicando. Ahí la pobre que se terminó muriendo fue la esposa. Cuando la voluntad de Dios es que el que tiene que morir primero es el hombre. Olvídese de su cinta y de sus zapatos y vaya y compre los sartenes. ¿Me estoy explicando? Morir, amar hasta la muerte. El que sacrifica es el hombre, no la mujer ni los hijos. Y hay hombres que se dan la grande y van a restaurantes y con los amigos y gastan aquí, derrochan allá y todo lo demás. Y en casa una miseria y una pobreza y una estrechez tremenda. ¿Sí? Estoy hablando de hombres cristianos. Allá afuera pues se espera esto, pero no de hombres cristianos. ¿Lo ven? Entonces es algo que pues realmente lo que necesitamos es convertirnos, si esa es nuestra manera de caminar. Bueno, Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En otras palabras, el cuidado mínimo que uno tiene que tener para con su esposa es el cuidado que uno tiene para uno mismo o quisiera tener para uno mismo. Ese es el parámetro mínimo de cómo debemos cuidar con la esposa, a la esposa. Amén. Ok. Sí están ahí, ¿verdad? Ok, ¿siguen contentos? Muy bien, miren este otro, 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. El Señor Jesucristo vino a darle a la mujer la dignidad que había perdido a causa pues del pecado del hombre. 1 de Pedro capítulo 3 verso 7. Se los voy a poner aquí más grandecito. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. En otras versiones dice con inteligencia, con entendimiento, con conocimiento, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Hey, son nuestras hermanas en Cristo, ¿o no? Ajá. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y creemos que las relaciones humanas no afectan nuestra relación con Dios, y las cosas eternas sí afectan, están íntimamente relacionadas. Como el manejo del dinero, ¿se acuerdan? Dice, si no somos fieles con el mamón de las riquezas de aquí abajo, no vamos a ser fieles. ¿Quién nos va a confiar lo eterno? Dice. Amén. Lo mismo pasa en nuestra relación con nuestra esposa. Si no es la correcta, algo se va a ver truncado en cuanto a nuestra relación con Dios y a nuestras oraciones. Pero tratémoslas como a vaso más frágil, cuidemos de ellas y vivamos con ellas con inteligencia. Si usted sabe que algo le molesta a su esposa, ¿por qué insiste en apachar ese botón cada vez que puede? Es por malicioso y por orgulloso y por carnal, no es por otra razón. Excepto que se divierta atormentando a su esposa. Pero no es justo. No es justo. Si sabe que eso le molesta, ya no lo haga. Eso es vivir con inteligencia, con entendimiento y con conocimiento con su esposa. Y tratarla como a vaso más frágil significa servirla. Ella no fue creada para servirlo a uno. Ambos fuimos creados para servirnos el uno al otro. ¿Sí? A mí me encanta llevarle a Susi su cafecito en las mañanas, los días que pues no tenemos que salir corriendo
tempranito de madrugada. Sírvanse el uno al otro, vayan adelante, hagan la cama, limpien el cuarto, limpien los trastos. Y sean pacientes, si ella se va a tardar 10 minutos más en arreglarse y no se metan al carro a sonar la bocina, ¿verdad? Para que se apure. No, ayúdenla, llévenle los zapatos, ayúdenla a escoger los zapatos, la bolsa. ¿Sí? Somos un equipo. Y qué lindo ser un equipo ganador y feliz. Amén. Pero vaso más frágil. La mujer es más delicada que el hombre. Es más delicada, sus sentimientos, sus emociones. Si algo o alguien va a lastimar los sentimientos y las emociones de nuestra esposa, que no seamos nosotros. Amén. Es el tesoro más grande que Dios nos dio aquí en el tiempo. La esposa. Tratémosla como tal. Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es que ya te dije. ¿Trataría usted así a alguien más? Y las historias de los hijos, ¿verdad? Cuando vienen a consejería a veces. Dice, es que miren, mis papás aquí en la iglesia son todo amor con todo el mundo y todo sonrisas, pero solo se meten al carro y se tiran los platos. Y aquella aspereza. ¿Por qué vamos a tratar con aspereza a la persona que es la persona más importante en el mundo para nosotros? Y la persona con la que estamos compartiendo nuestra vida. Amén. La madre de los hijos. Tratarla ásperamente, no sea orgulloso. Además, la Biblia dice que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados. ¿Sí? Amén. Ok, Hebreos 13:4. Honroso sea, en otras versiones dice honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin mancha, sin contaminación, puro, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso significa valioso, costoso, precioso, el más alto grado de valor y dignidad. Así debe ser nuestro matrimonio, la cosa más importante que existe. Pero dice, pero eso ocurre cuando no hay mancha, no hay contaminación allí, cuando no vamos con la mente contaminada, ¿sí? O con ideas de hacer cosas contrarias a la naturaleza, ¿sí? Cuando no llevamos nuestro matrimonio como es la intención de Dios, entonces nuestro matrimonio no va a ser honroso. Entonces la gloria de Dios no se puede posar allí y vamos a perder poder espiritual también. Un día va a haber un problema, vamos a orar y nuestras oraciones no van a llegar a ningún lado. Amén. Y Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 8. 4 del 1 al 8. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Una vez alguien me preguntó, ¿dice algo la Biblia acerca de no estar buscando hacer cosas contrarias a la naturaleza y a lo que Dios manda en la relación matrimonial? Por supuesto que sí, este es el versículo. El matrimonio no existe para darle rienda suelta a la lujuria y a la lascivia y a las pasiones de la carne. No existe para eso, excepto que seamos paganos, ¿verdad? Amén. Ok. Y dice verso 7,
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si practicamos las virtudes cristianas en casa, con nuestra esposa, que es el tema de ahorita, vamos a cosechar todas las bendiciones y la gracia de Dios sobre nuestra vida y sobre la vida de los nuestros. ¿Sí? Bueno, amén. Dios los bendiga.